Ya, listo chicos, estamos grabando la clase del día de hoy. Historia del Perú. Estamos ya en el segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry, ¿verdad? La semana pasada les hablábamos sobre la, el fin del gobierno militar, la segunda fase, ¿verdad? Con Francisco Morales Bermúdez. Este señor convoca elecciones para el año de 1980 y en esas elecciones de 1980 sale elegido Fernando Belaúnde, justo el presidente que 12 años atrás había sido expulsado del poder por Velasco Alvarado. Entonces es algo muy importante, ¿no? Cómo es que Belaúnde Terry es reivindicado, ¿no? Se le reivindica históricamente cuando vuelve a ganar. ¿Por qué partido político postuló él? Ya sabemos, Acción Popular, ¿no? Fernando Belaúnde Terry, un político cuya vida fue un ejemplo de honestidad y perseverancia para sacar adelante el país, ¿no? Fue defensor de la democracia, defensor de la libertad de expresión y solidaridad, ¿no? Con todos los que lo necesitaban, ¿no? Desgraciadamente para Belaúnde, aunque él fue un buen presidente, se rodeó de personas no tan buenas y eso pues terminó provocando algunos escándalos de corrupción en su gobierno, ¿no? Tuvo el apoyo político, ya sabemos, el postula por Acción Popular, que es su partido del Partido de la Lampa, y tuvo el apoyo del Partido Popular Cristiano, ¿no? El PPC, que estamos viendo por aquí. Bien, ¿qué más tenemos? A ver, ¿cómo fue el gobierno, cómo fue el segundo gobierno de Belaúnde? En primer lugar, hubo bastante influencia extranjera, de influencia de Estados Unidos, mucha actividad sindical, los sindicatos de trabajadores presionaban mucho al gobierno, hay muchas protestas sociales, ¿ya? Esa parte es importante recordarlo. Se da la economía del dólar, el dólar prácticamente copó nuestra economía, se dio una gran política de importaciones, aumentaron los cultivos de coca, el narcotráfico y el terrorismo pues se despuntaron terriblemente en estos años. Bien, ¿cuáles fueron las principales obras que le podemos recordar del segundo gobierno de Fernando Belaúnde Terry? En primer lugar, se instala el Tribunal de Garantías Constitucionales. Esto también se ve en Arequipa, se reforma el Código Civil, se crea la nueva y tristemente célebre moneda llamada el INTI. ¿Alguien de ustedes, chicos, todavía en su casa guardan esos billetes? Capaz tu papá, tu abuelo tiene guardado ahí, lo has visto. ¿Tienen por ahí alguno de ustedes? Habrán encontrado ahí seguramente limpiando su techo, han encontrado unos fajos de billetes. Ya, esos billetes son los INTIs. El INTI fue la unidad de moneda que muchos piensan que la creó Alan García. No, no fue Alan García, la crea Belaúnde, pero se hacen famosas en el tiempo de Alan García y la próxima clase ya veremos por qué se hacen famosas en ese tiempo. ¿Ya? Es la moneda con la más alta denominación que hemos tenido. Chicos, en los tiempos de Belaúnde y en los tiempos de Alan García éramos millonarios. Oye, mi papá era millonario, pero millonario porque estos billetes tenían esa denominación, 5 millones de intis, 100 millones de intis, pero la verdad, con 5 millones de intis es como, no sé, 5 soles, algo así será. No sé, hazte la idea de qué es eso. ¿Ya? Pero todo el mundo era millonario porque los billetes eran de altas denominaciones, ¿no? Particularmente a quién se le ocurrió ponerle tan altos valores a estos billetes. Listo, se extendieron centrales hidroeléctricas como la central del Cañón del Pato, la central hidroeléctrica de Machu Picchu. Bien, en estos 5 años de gobierno, ya, en estos, te cosas una cajita, por favor. Muy bien, Guillermo dice, ¿no? Con una cajita de fósforo. Guillermo dice que con 5 millones de indios te compras una cajita de fósforo. La verdad, en la actualidad, con 5 millones, escucha que ni un huevito de codorniz te alcanza, creo. Así que está por ahí, ¿no? O sea, pero vamos a ver, ¿no? Porque el Inti tuvo su auge, tuvo su época de oro el Inti que duró un par de años y luego tuvo una caída estrepitosa, igual que tu última relación. Así como tuve un pequeño tiempo dorado y luego todo se derrumbó, ¿no? Todo se derrumbó igual que tu ex. Bien, en el quinquenio, en estos años, en estos 5 años que gobernó Belaúnde, él se preocupó mucho por la educación. Entonces, se construyeron alrededor de 23.000 aulas escolares. Se edificaron 2 penales muy famosos, el penal Canto Grande y el penal de San Jorge. El penal de Canto Grande es el penal de Lurigancho y el penal de San Jorge. ¿Ya? Penal de San Jorge y penal de Lurigancho. Espero nunca verte por allá, capaz de acá en 5 años me dice, profesor, estoy en Lurigancho, me han metido a San Jorge, no sé si es.
son penales para los presos, ¿ya? Entra en funcionamiento el Ministerio Público, continúan las obras de irrigación en el norte, se sigue avanzando con el proyecto Chavimochic, todo eso, bacán. O sea, Belaúnde trata de hacer ciertas obras, que es importante, trata de mejorar las obras que hay, pero Belaúnde va a tener dos grandes problemas. Atención, porque a mí me han, bueno, hasta tres grandes problemas va a tener Belaúnde, y esto sí te puedo poner en el examen. Cuando a ti te preguntan cuáles fueron las tres trabas que tuvo Belaúnde que le impidieron tener un buen gobierno, un buen segundo gobierno, la primera es el tema de la crisis monetaria. O sea, que el Inti es una moneda muy débil comparada al dólar. Crisis monetaria, no hay dinero. ¿Ya? El segundo problema va a ser el inicio del terrorismo en el Perú. Ya ahorita vamos a hablar de eso, y acá sí es culpa de Belaúnde. Acá a Belaúnde no lo salvo, no meto las manos, acá es culpa de Belaúnde, va a ser una tontería que luego les voy a contar. Entonces, primero, crisis monetaria, el tema del avance del terrorismo, y por último, para allá, somos tan piñas, o sea, Perú es un país tan piña, que estamos en plena crisis y nos pasan tonterías. Llega al Perú uno de los más grandes fenómenos del niño de todos los últimos 100 años, el megafenómeno del niño de 1983. O sea, lo poco que Belaúnde estaba avanzando de obras, viene el fenómeno del niño y se las tiró abajo. Se tiró todas las obras abajo. Año 1983, megafenómeno, no fenómeno, megafenómeno. Inundaciones, huaicos damnificados, epidemias, paro de control. Ya, entonces, terrible la situación que estaba viendo, y justo en el tiempo de Belaúnde. Por esa razón, chicos, cuando ustedes revisan a Belaúnde en los libros de historia, no aparecen muchas obras. Y no es porque Belaúnde no haya querido hacerlas, es porque Belaúnde gobierna justo en unas épocas que el Perú está mal. O sea, coyunturalmente estamos mal. En su primer gobierno le dan golpe de Estado. Sale del golpe de Estado, 12 años después vuelve a poder, y ahora la naturaleza no le permite gobernar. O sea, todo conspiraba en contra del pobre Belaúnde, ¿no? Pero bueno, lo hizo lo que pudo también este pobre hombre. Ya eso hay que reconocer. Comienza la época del terror. A partir de acá ya vamos a hablar, chicos, de temas mayúsculos, como es el terrorismo en el Perú. ¿Ya? Junto con el narcotráfico comienza el terrorismo. Atención aquí. En las elecciones de 1980, en un pueblito de Ayacucho llamado Chuschi, así se llamaba este pueblito, entró un grupo de encapuchados armados a las oficinas electorales para sabotear los votos. ¿Ya? Ese es el primer atentado de un grupo desconocido que se hacían llamar Sendero Luminoso, liderados por un tal camarada Gonzalo, que nadie sabía quién era, pero que en realidad era un profesor de filosofía de la Universidad de Huamanga, que está en Ayacucho, que se llamaba Abimael Guzmán. ¿No? Con el tiempo, le avisan a Belaúnde de eso, le dicen, ¿sabe qué, presidente Belaúnde? Mire que hay un grupo que están en la sierra, que están matando gente. Belaúnde comete su gran error. Belaúnde no hace caso a las noticias. Belaúnde, bueno, dice, pues, es un tema local, la policía se encargará. No, la verdad, Belaúnde probablemente habrá pensado, quizás yo trato de hacerme ideas, yo creo que Belaúnde habrá pensado que eran grupos guerrilleros, ¿no? Como en el Perú, bueno, siempre, ustedes saben que anteriormente, en el tiempo de la reforma agraria, había grupos guerrilleros, o sea, grupos que reclamaban por tierras, que se enfrentaban a los soldados, pero que nunca chocaban con la población. Los grupos guerrilleros no mataban gente, ¿no? Ellos iban a enfrentarse con las fuerzas del Estado, ¿no? Con el ejército, con la policía, pero no con la población civil. Yo supongo quizás Belaúnde de manera negligente habrá pensado que era una situación similar, no le dio importancia. Y al no darle importancia a este grupo llamado Sendero Luminoso, lo que pasó es que empezó a crecer. Y Sendero Luminoso creció y siguieron los atentados, siguieron las desapariciones, y empezó a controlar varios departamentos de la sierra del Perú, de la sierra sur hacia arriba empezó ese control, ¿no? Sendero empezó a tomar varias ciudades, varios pueblos, como dice acá, la época del terror. La gente no podía ni salir de sus casas por miedo a los terroristas. ¿Ya? Años después aparecerá en el Perú otro grupo terrorista,
el Movimiento Revolucionario Tupac Amaru o MRTA. ¿Ya? Acá está, ¿no? Sendero Luminoso del campo a la ciudad. Lograron consolidar su fuerza en el departamento de Ayacucho por varias razones. ¿Por qué en Ayacucho? ¿Por qué en Ayacucho? Primero, porque la gente era pobre y la gente, pues, tiene muchas quejas en contra del gobierno y Abimael Guzmán aprovecha eso, ¿no? Para meterles sus ideas, ¿no? Las condiciones de las personas y las tácticas iniciales de Sendero. Entonces, Sendero empieza a avanzar desde aquí, del campo a la ciudad. Primero controlar la sierra y luego atacar las principales ciudades hasta llegar a Lima. Ese era el plan de este señor Abimael Guzmán o el famoso camarada Gonzalo, ¿no? ¿Cuál era su pensamiento? El pensamiento marxista, maoísta, leninista, pensamiento Gonzalo. Es bien curioso, ¿no? Su propio pensamiento de este señor, ¿no? De Abimael Guzmán. Bien, tenemos entonces la época del terrorismo. ¿Para qué hablarles? Es algo bastante terrible. Ya la próxima semana en la clase de Alan García, o mejor dicho, en la clase de Alan García vamos a hablar más del terrorismo, ¿ya? Va a haber más tiempo para hablar de terrorismo. Ahorita estos son los inicios. Mira, niños, ¿sabes? De tu edad, o menores que tú, ya están con sus fusiles. Los secuestraban, se los llevaban de sus casas y los obligaban a pelear por Sendero. Muchos ejércitos de niños, de adolescentes, eran obligados a participar en esta barbarie, ¿no? Víctimas del terrorismo, mira, en el gobierno de Fernando Belaúnde comienza, ¿no? Por miles. En el año 80 recién está apareciendo, ¿no? 81, mira, inicial. 82, 83, año 84. O sea, llegamos a las superiores a las 4.000 víctimas. Luego empieza a bajar, pero en el gobierno de Belaúnde ocurre todo eso. O sea, el tope más alto del terrorismo en el Perú fue durante el gobierno de Belaúnde. Chicos, cuando Belaúnde se da cuenta de lo que en realidad es Sendero Luminoso, ya es demasiado tarde, ya el monstruo ya creció demasiado, ya es demasiado fuerte. Ya Belaúnde tarde reacciona, tarde trata de mandar al ejército a enfrentarlos, cuando ya el movimiento ha crecido demasiado en la sierra peruana, ¿no? ¿Qué más? La economía cae, o sea, aparte del terrorismo, cae la economía y nos cae un megafenómeno del niño. ¿Ya? ¿Qué más podemos pedir de la naturaleza? ¿No? ¿Qué más podemos pedir? Conflictos políticos y sociales, ¿no? Hay una crisis del Perú en Cuba, en la Embajada de Cuba, otro conflicto con el Ecuador, el falso Paquilla, si no me equivoco, ocurre aquí. Y finalmente ya pues Belaúnde, su régimen está muy desgastado ya, muy desgastado, en crisis, no logró cumplir con sus promesas porque pues no, los factores, la coyuntura y sus propios errores, los errores de Belaúnde le impidieron pues a enfrentar bien esta situación que estaba viviendo. Los últimos meses del segundo gobierno de Belaúnde fueron sumamente difíciles. La situación económica, los problemas sociales, el narcotráfico y el terrorismo, además de la deuda externa que iba creciendo, marcaron el final. Y peor aún, chicos, ya para acabar de morirnos, aparte de todo esto grave, aparte de todo esto que está pasando en el Perú, en América entera, en toda América Latina, se está viviendo un fenómeno que se llama, que ya hemos visto con ustedes, que fue la década perdida. La década perdida de América Latina, de los 80 a los 90. La mayor crisis que vivió América Latina después del crack de 29. O sea, todo se confluyó justo para que a Belaúnde le salga mal su gobierno, ¿no? Marcaron el final del segundo gobierno de Belaúnde. El desprestigio del gobierno fue muy grande y se voceaba que el nivel de corrupción al que había llegado era uno de los principales factores de la pérdida de confianza en la sociedad. La gente, tú hacías encuestas y la gente pues masacraba a pobre Belaúnde, ¿no? Chaquetados recontrapremiados, ¿no? Por esta razón de tanto descontento de la gente que está viendo que los partidos de derecha como Acción Popular no están funcionando, que hasta Belaúnde no ha funcionado su gobierno, la gente en su desesperación va a terminar prestándole oídos a un fulanito por ahí, fulanito blanquiñoso, bien alto y que tenía una capacidad de convencimiento única. Ni tu ex te metía tanto floro como él, mi amigo Alan García Pérez. Un experto demagogo recontra orador que se paraba a dar sus balconazos y daba unos discursos que encandilaba a tirios y troyanos, como dice, ¿no? Pero desgraciadamente, pues, y ese pues será la causa de lo que en las elecciones gane el APRA,
El APRA que estuvo por años vetado, que nadie votaría en su sano juicio por el APRA gana, por fin, después de tantos años, el APRA gana unas elecciones. ¿Por qué? La misma gente descontenta con su presidente, ven a un candidato joven que les hace muchas promesas y votan por él. ¿Ya? Entonces, eso es lo mismo que está pasando ahora. Lo que está pasando ahora, miren chicos, yo les soy bien sincero, con toda la corrupción, todo lo que pasa en el Perú en este momento, si liberan a Antauro Humala y Antauro se postula a la presidencia y promete que va a pena de muerte para los corruptos, gana Antauro. Gana Antauro Humala y vamos a ver pues un gobierno ya casi dictatorial, militar. Imagínate, eso pasaría. ¿Por qué? Porque la gente está harta cuando la gente ve que el gobierno de turno no funciona, la gente busca otras alternativas que le prometan soluciones. Y una más radical que la otra. ¿Ya? Una más radical que la otra. Entonces, acá entendemos por qué llegamos a eso, ¿no? La gente quiere ver una nueva figura en el gobierno que pudiera resultar en una promesa de vida mejor. Y lo van a ver pues ahí entonces a mi amigo Alan García, ¿no? Alan García. ¿Ya? Antes de terminar, quiero mencionar, chicos, antes de terminar, quiero mencionar que durante el segundo gobierno de Belaúnde ocurre la Guerra de las Malvinas. Ocurrió la Guerra de las Malvinas y Perú ayudó. Oye, es algo increíble que Perú se puso a ayudar Perú ayudó a Argentina. La Guerra de las Malvinas es una guerra en la que se enfrenta Argentina contra Gran Bretaña, contra el Reino Unido. ¿Ya? Y Perú le mandó aviones, mandó tropas a ayudar a los argentinos. Finalmente Argentina perdió esa guerra, pues era obvio, ¿no? Yo digo, cómo esperaba a los argentinos enfrentarse a la reina de Inglaterra? Pero bueno, perdió esa guerra. Perú de padrino ayudó a Argentina y Chile ayudó a Inglaterra como siempre, ¿no? Entonces, eso es algo muy curioso, ¿no? Perú apoya a la Argentina durante la guerra de las... Bien, chicos, entonces voy a terminar.